Buenas tardes. En este video vamos a revisar un poco las funcionalidades de los registros históricos que nuestro sistema BatchExpert ofrece. En general, el sistema BatchExpert registra todos los eventos relevantes para la ejecución de un proceso. Por ejemplo, en este caso tenemos un proceso en una sala de cocimiento. Acá. Y registra todos los eventos relevantes que ocurren en un lote de que se ejecutan, pero también todo lo que son eventos manuales. Para acceder a todos esos eventos, uno puede abrir acá nuestro visor de reportes, el cual da acceso a todos nuestros diferentes tipos de reportes, los cuales son bastante extensivos en ese sistema. El sistema, el BatchExpert, tiene un gran enfoque en precisamente esos datos históricos y por lo tanto las funcionalidades son bastante extensas. En primera instancia tenemos acá lo que nosotros llamamos el protocolo de carga, el cual esencialmente forma una serie de tiempo de eventos de cada cocimiento. Por ejemplo, acá tenemos nuestras áreas de batch, donde se ejecutaron diferentes procesos. Por ejemplo, en este caso solo cocimiento 2. Tenemos acá los diferentes productos que se ejecutaron. Por ejemplo, ale 100 hectolitros. Y acá están los diferentes procesos que efectivamente se ejecutaron. Y si hacemos un clic en uno de esos, por ejemplo ese, vemos acá todos los unidades o más bien clases que participaron en todo ese proceso. ¿Por qué digo clases? Eso va a ser importante cuando vemos más bien un reporte para una sala para una bodega de fermentación. Si abrimos cualquiera de esas clases, podemos ver todas las etapas que se ejecutaron y también los parámetros que ocurrieron en esa etapa. En el fondo, eso forma un listado de eventos. Por ejemplo, ese fue el primer evento donde se inició, donde no habían parámetros. Después inició un drenaje con atraso vacío, un chequeo inicial, unidad de estatus, colchón de agua y así sigue. Y eso fueron esencialmente un listado de eventos que fueron ejecutados sucesivamente en el proceso. Y también si uno hace un doble clic, uno puede obtener un poco más detalles aún sobre el batch seleccionado. Pero lo importante es que, por ejemplo, en ese caso, el evento que ocurrió en ese momento era el completo. Completo significa que el proceso fue terminado de forma automática. Por lo tanto, en ese caso estamos marcando, también observamos acá que tenemos el ticket verde, el cual significa que el proceso se ejecutó de forma automática. En el momento que ocurrió el evento, eso es esa fecha y hora, también se registraron todos los parámetros actuales y nominales que en ese momento estaban activos. Cabe mencionar que esas nominales no necesariamente son los de la receta, porque el operador puede manipular un parámetro, lo cual vemos acá, por ejemplo, acá está marcado como un parámetro fue editado. Eso quiere decir que uno de esos parámetros nominales fue modificado en lo que se llama la lupa y por lo tanto no corresponde a lo que estaba en la receta. Para averiguar cuál fue ese parámetro, podemos ir acá a operaciones manuales y vemos que exactamente fue acá parámetro 16, si hacemos un zoom un poco más a la derecha, cantidad de mosto de 104 a 103.5. Lo más probable es porque ya estaba terminando el cocimiento y ya estaba quedando seco la cubo filtro en ese caso. Y así sucesivamente para todos los procesos que se pueden ver. Y cada vez, lo importante también es, cada vez que hay una intervención en una ocurrencia de forma anormal en el proceso, eso está siendo marcado directamente acá en el proceso. Por ejemplo, en este caso, se puede abrir acá, que el modo stop fue activado, después el modo automático y de vuelta al modo completo, es decir, terminó en automático. Entonces en ese caso podemos ver
que alguien puso en stop, eso fue el operador, porque si el controlador lo hace en stop, significa, acá tendremos el evento stop interno, pero en ese caso modo stop significa que el operador paró la secuencia, ejecutó acá un par de acciones y después lo puso de vuelta en automático, por lo cual terminó en automático al final, pero está siendo marcado como con alarma. También después tenemos lo que se llaman resúmenes de lote. Resúmenes son en el fondo toda esa serie de eventos. Son muchos datos, porque si vemos acá, por ejemplo, justamente acá en la cuba filtro tenemos varias etapas, cada etapa tiene diferentes parámetros donde no necesariamente todos los datos son de interés para nosotros. Por ejemplo, comúnmente en Premiere Mosto lo que importa en realidad es la cantidad de mosto y quizás también el tiempo que se demoró en la ejecución de esa etapa. Y para eso está el resumen de lotes, porque para hacer sentido de toda esa cantidad de datos, uno tiene que extraer información a través de nuestras herramientas. Entonces, para eso nosotros tenemos un resumen, y ese resumen en el fondo permite que uno puede dedicar un par de parámetros que realmente son de interés para hacerlo aparecer en el reporte. Tradicionalmente esos son reportes que se ejecutan de forma manual en CVC, se llaman los ojos de cocimiento, pero diferentes industrias como por ejemplo las fábricas de gaseosas tienen diferentes formatos donde esencialmente esos datos claves de un batch, de un lote, están siendo llenados de forma manual. Para precisamente evitar ese tipo de cosas, de llenar parámetros de forma manual, nosotros tenemos precisamente esas hojas de cocimiento o resumen de lotes. Esos son acá varios plantillas que uno puede realizar. Acá tenemos diferentes, en ese caso estamos viendo la producción, y los cuales son editables por el operador, o sea, por el supervisor en ese caso. Simplemente hacer un clic en editar. Sí, tenemos que desbloquearlo. Es un error de Windows. Y acá vemos que es una especie de lenguaje de programación que uno puede aplicar acá para hacer ciertos campos que aparecen en el reporte de forma dinámica. Y con eso uno puede hacer aparecer ciertos datos ahí. Por ejemplo, un dato de un parámetro de Total Time of Unit, quiere decir el tiempo de ocupación de una unidad y ese tipo de cosas. Por supuesto, como eso no es tan sencillo, nosotros ofrecemos una pequeña herramienta que llamamos el Report Creation Helper. Está un poco lento. Acá lo tenemos, el cual nos permite con facilidad crear ese tipo de expresiones para llenar esos campos. Por ejemplo, parámetro nos permite acá seleccionar todos los parámetros relacionados con la base de datos actualmente del proyecto. Entonces uno puede acá ver a cuál clase me quiero referir, por ejemplo a un louter. En la etapa Premiere Mosto quiero ver, quiere decir el parámetro cantidad de mosto, ese tipo de cosas. Y después simplemente puedo pegar esa expresión acá y la próxima vez que se ejecuta el reporte ya va apareciendo acá. Después tenemos una cosa muy interesante también, que es, voy a omitir la trazabilidad por el momento, la análisis de tiempo. Y esa nos permite esencialmente mirar cuáles clases, unidades e incluso etapas, por ejemplo cuba filtro, se estaban ejecutando. Y de hecho acá de forma muy visual vemos que principalmente primer mosto y segundo mosto es lo que más hubo tiempo. También me permite comparar varios batch uno contra el otro, con el cual acá podemos ver exactamente que un cocimiento parte cuando el próximo está liberando acá. El macerador, cuando lo está liberando el macerador, parte el próximo. Y acá, por ejemplo, tenemos
la etapa muy importante que es la maceración, y con esa especie de línea de tiempo obviamente es muy fácil de determinar cuellos botella, cuáles equipos tienen que esperar a cuál próximo equipo porque están siendo aún utilizados por el cocimiento anterior y ese tipo de cosas. Después tenemos operaciones manuales que en el fondo cada acción de un actuador, cada parámetro que una persona puede editar, siempre lleva consigo acá un registro en ese listado bastante exhaustivo. En ese caso son 35.000 y algo más de eventos, o sea, bastantes. Porque estamos acá viendo toros, que estamos en el rango de tiempo de no tanto, 3 meses. Entonces uno se puede dar cuenta que son bastantes los eventos que pueden ocurrir, pero siempre cada cambio de parámetros siempre lleva consigo los valores anteriores, los valores nuevos que acá por ejemplo está el parámetro que vimos de antes que un operador podría poner, pero también existe la forma de filtrar esos por día, pues ya tenemos cantidades de datos mucho más manejables, y también podemos ordenarlo por objeto. Por ejemplo, si nos interesa una válvula en particular, una unidad, por ejemplo, podemos ver acá un actuador, y en el Lifting Unit Lift, que se realizó en el Lifting Unit Lift, que es el actuador que hace subir el rastreo en el router. Acá vemos exactamente cuándo fue activado y por quién, y tenemos todo un registro acá exactamente con fecha, hora y computador y administrador. Como mencioné, eso se registran por todos los parámetros, que vendría siendo esencialmente todos los ajustes que posiblemente se podrían ajustar en algún parte de algún faceplate. Por ejemplo, cualquiera de esas etapas o cualquiera de esos parámetros lleva consigo un registro en precisamente ese es lo que llamamos las operaciones manuales. Eso. Y ahora vamos a un tipo de reporte un poco más involucrado, que ya toma un nivel un poco mucho más abstracto, y eso vendría siendo la trazabilidad. En el fondo, voy a explicar un poco acá en el gráfico acá. Cuando tenemos una transferencia de un área de batch al próximo, por ejemplo, acá tenemos 2 salas de cocimiento, 1 y 2, los cuales van a transferir a una bodega de fermentación, y en una bodega de fermentación se envían varios cocimientos de cada una de las salas de cocimiento. Lo que significa, por ejemplo, tenemos un tanque, el cual está activo, para decir ese tanque 52, por ejemplo, puede ser llenado por 3, 4, 5 cocimientos de cualquier de estas salas de cocimiento. Pero como va formando esencialmente una mezcla de batch, porque va entrando diferentes o múltiples cocimientos de las salas de cocimiento, se forma una mezcla de esos cocimientos. Por lo tanto, tiene que tener un nuevo número batch. Eso significa que en el fondo tengo la situación que tengo un batch acá en el tanque de fermentación, el cual está siendo llenado, o sea, tiene una transferencia desde varios batch de cada una de las salas de cocimiento. Y para mantener una trazabilidad en eso, lo que yo quisiera saber es cuáles cocimientos entraron en un batch en fermentación. Por ejemplo, acá en ese momento estamos viendo un batch de sala de cocimiento, donde podemos ver que tengo un uso de algunos materiales primas, perfecto, ningún problema, pero también tengo una transferencia saliente a un batch que era mosto, que era ale hacia fermentación. Y en ese caso, si yo voy a hacer un clic acá derecho, seguir carga, y eso significa que esa carga ahora me está enfocando
a la carga en el área de bodega o fermentación. Y vemos que eso ha recibido varias transferencias de diferentes salas de cocimiento, acá con los nombres de los batch. Y también hora, fecha y todo. Y eso se puede graficar esencialmente en un árbol, donde vamos a omitir ahora los gráficos acá de los materiales de transferencia, que vendría siendo un poco más fácil. Hacia un zoom. Que tengo acá el batch de fermentación, el cual estamos viendo en ese momento, y ese está siendo llenado por todos esos cocimientos diferentes. Todos esos tienen acá una transferencia, lo cual está indicado acá exactamente con fecha, hora, y uno puede ver exactamente cuáles de esos cocimientos entraron. Ahora, ese árbol obviamente también puede seguir cuando vemos, por ejemplo, ese tanque de fermentación al final fue enviado a un enfriador de cerveza verde, después a una maturación, después a una filtración y después eventualmente a un tanque de té donde está siendo enviado al envasado. También la levadura también entró en esos cocimientos, también acá puede aparecer levadura que entra a ese cocimiento, entra a la bodega. Y uno puede esencialmente ver exactamente cuál bodega de levadura entró en cualquier cocimiento y así formar toda esa trazabilidad historial para siempre saber exactamente cuál cocimiento entró en cuál bodega o cuáles batch se mezclaron. Esos son nuestros reportes por defecto. También existe la posibilidad de ver tendencias al respecto, por supuesto también. Pero más importante lo que quiero mencionar es que también tenemos funcionalidades extensas para poder exportar esos datos en diferentes formatos. Por supuesto, el resumen de lotes, por supuesto, es una de las formas más comunes que uno quiere imprimirlo en el fondo. La hoja de cocimiento, para decirlo así. Obviamente está disponible directamente guardarlo como PDF en el disco duro o realmente imprimirlo en una impresora. Pero más importante también existe la posibilidad de poder exportar a diferentes formatos. Por ejemplo, podemos exportar acá diferentes tipos de archivos. Detalle de lotes vendría siendo todo el listado de eventos no todo el listado de eventos, sino datos claves de varios cocimientos. Por ejemplo, si como supervisor me interesa cuántos cocimientos y cuáles tipos de cerveza y cuánto mosto fue enfriado en toda la semana. Para eso yo puedo exportar, por ejemplo, un detalle de lote o hacer un listado tabular personalizado, que es similar a lo que está en el resumen de lotes, con la diferencia, voy a mostrar, que uno puede definir cuáles son las columnas que deben aparecer para ser elegible en, por ejemplo, Excel. Entonces, ponemos de default template. Entonces yo puedo hacer acá, por ejemplo, agregar una nueva columna y acá puedo hacer una expresión y en esa expresión, al igual como acá, puedo por ejemplo poner la expresión de demostrar el mosto frío enfriado por el enfriador de mosto. Entonces en todos los cocimientos que exporto con eso va a aparecer una columna la cual me va a decir el mosto que fue exportado. También tengo lo mismo para transferencias, línea de tiempo, operaciones manuales y muy importante bien, archivo de lote. Archivo de lote son archivos contenidos en eso para poder ver todos los datos anexo a un batch. Por ejemplo, todos esos datos que estamos viendo en ese momento, pero sin tener acceso a una estación de operación. Para eso uno puede llevarse esos archivos, por ejemplo, a casa y revisarlo en casa o en una estación de operación ajeno al sistema directamente. Vamos a exportar ahora un detalle de lote. Eso me abre el diálogo donde yo puedo definir cuál archivo será, cuál formato, por ejemplo CSV, que es
en realidad un archivo de texto o directamente un archivo Excel. Y puedo decir solamente los lotes elegidos, que en este caso es 1. O puedo hacer por línea de tiempo, por un rango de tiempo, y puedo decir sí, son varios meses y esos son quizás muchos. Vamos a bajarlo un poco. Vamos a abril, primero de abril. Y podemos exportar. En ese caso ya está trabajando en la exportación. Y como podemos ver, está exportando, va a exportar 444 batch y va trabajando ahora en el fondo exportando toda esa cantidad de lotes. En ese caso la cantidad es significativo porque justamente en ese momento ya procesó 100 batch, porque esa es la cantidad de datos que cada batch contiene en esa aplicación. Es bastante notorio, es bastante grande porque es una sala de cocimiento bastante completa que se está simulando acá con muchos eventos. Entonces va a demorarse un tiempo para exportar esos archivos. Acá estamos diciendo que vamos a exportar en ctemp batches. Podemos abrir ctemp batches. Y eso es el archivo de exportación anterior aún, que podemos mostrar mientras tanto. Y vemos que acá, vamos a hacer un poco zoom, tenemos un gran encabezado que está describiendo muchos datos, cómo interpretarlos. Y acá tenemos el archivo como tal, con nombre, participantes, todos ese tipo de cosas. Entonces acá vemos todos los equipos que están, todas las columnas de datos que estamos exportando. Y esos datos, por supuesto, están especialmente diseñados para que en ese momento ya terminó. Acá tenemos el archivo, podemos verlo, editar. Y vemos que tenemos una fila por cada batch que estamos ejecutando. Y por supuesto, en ese caso, la cantidad de datos es significativa, son muchos datos. También tenemos varias otras herramientas más, los cuales vamos a describir en nuestros siguientes vídeos de demostración de nuestro sistema y quizás facilitarle el uso de nuestras herramientas. Así que muchas gracias por su atención y espero que nos vemos la próxima vez.